¿Sabes qué son los estereotipos de género y cómo se relacionan estas concepciones con las violencias basadas en género? Esto y mucho más te lo contamos en Vos Sabés, conocimiento que transforma. Bienvenidos a una nueva temporada. ¿Qué entendemos por masculinidad? ¿Qué significa ser un hombre? ¿Hay alternativas a los modelos tradicionales de masculinidad? El psicólogo y psicoanalista Julián Lasprilla responde a todos estos dilemas aquí en Vos Sabés. ¿Qué es ser un hombre y qué es o cuál es la diferencia de lo masculino? En primer lugar, la respuesta nos la da o nos la ha dado hace un tiempo una filósofa feminista, Simone de Beauvoir. Cuando ella se pregunta qué es una mujer, la respuesta que da es nos volvemos. Nos da la respuesta al devenir. Igualmente para un hombre. En las conversaciones contemporáneas sobre feminismos, género y equidad, la masculinidad no está por fuera de la discusión. Para el psicoanalista Julián Lasprilla, tanto lo masculino como lo femenino son expresiones de la subjetividad, es decir, de lo que es personal, interno y único para cada uno. Encontrar una respuesta frente a lo que significa ser hombre es una tarea de cada quien, una búsqueda que debe ir más allá de las identificaciones con los modelos establecidos. Entonces, una mujer puede ser masculina, un hombre puede ser femenino. Tiene que ver mucho con la manera en cómo hay una interacción entre esas cualidades sociales, culturales o de estereotipos, pero sobre todo de qué manera cada quien se hace un lugar frente a lo que en su elección o en su manera de expresar su forma de ser, podría entonces nombrar como masculino. ¿Qué consecuencias puede tener la no aceptación de la vulnerabilidad? Lo que se hace es, de alguna manera, sostener el sufrimiento que eso implica, es decir, no mostrarse al otro como vulnerable, poder llorar, poder sentir, poder expresar, tapando mi fragilidad o mi vulnerabilidad para hacerme el más fuerte, para hacer que no siento. Son formas que igualmente internamente va a desbordar en algún momento a la persona. Entonces esa desbordar, cuando allí no se han puesto palabras, no se ha dado lugar al poder elaborar, simbolizar eso que internamente está pasando, puede traducirse en violencia hacia el otro, en agresión hacia el otro o sobre sí mismo. Los ideales de lo masculino no solo afectan a los varones que lo sostienen, también afectan a las mujeres, a la sociedad y a todo lo que les rodea. El ideal de lo masculino asociado al macho, al fuerte, al omnipotente, lo que muestra en el fondo es la impotencia, justamente de no cumplir con ese mandato o ese ideal que claramente se refuerza en nuestros días desde las redes sociales, desde los ideales de éxito, también de felicidad, también de virilidad. Si revisamos la historia, sabemos que esos mandatos conllevan a la aniquilación, a la destrucción y el sufrimiento, no solamente de los otros, sino de sí mismo. La imposibilidad de cumplir con el ideal de la masculinidad tradicional representado en el héroe, un modelo de hombre fuerte, invulnerable y dominante, genera un sentimiento de culpa en muchos varones. El psicoanalista Julián Lasprilla, quien también es licenciado en filosofía y psicólogo clínico de Univalle, nos recuerda que como alternativa a lo preestablecido, al mandato de lo que se tiene que ser, contamos con nuestro propio deseo de ser. Responder sobre la pregunta de cómo soy un hombre más desde mi singularidad como ser humano, ¿sí? En lugar de responder al hombre como el competitivo, el hombre como el que todo lo puede, al hombre que domina. Nos hicieron creer que así teníamos que ser hombres. Eso es más del lado. La culpa es no tener o no poder
responder frente a esos mandatos o expectativas sociales. Y a propósito, ¿sabes qué son los estereotipos de género? ¿Cómo afectan la manera en la que nos relacionamos? Te lo contamos en palabras clave. Los estereotipos de género son como una especie de cajas, como de moldes, en los que la sociedad y la cultura ha intentado encajar a las personas. Entonces son esas formas, entre comillas, adecuadas o inadecuadas de comportarse como mujeres, de comportarse como hombres. En el momento en que pues, una persona nace, incluso antes de esto, ya hay una concepción de cómo debería desarrollarse en función de la corporalidad con la que viene al mundo, en función de la genitalidad con la que nace. Son como creencias generales que tenemos, digamos, cuando empezamos nuestra infancia o nuestro proceso de educación con nuestros padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, de que hagan una diferenciación entre qué es para niño y qué es para niña, qué es para mujer y qué es para hombre. Un ejemplo sería, por ejemplo, como los juguetes, como rosa para niñas y azul para niños. Los estereotipos de género son ese conjunto de ideas y creencias que están preconcebidas y se transmiten de generación en generación sobre lo que unas personas por categorías binarias, hombre-mujer, deben ser o hacer en general en sus roles sociales diariamente. Hay referentes y hay expectativas que pueden ser como demasiado limitantes. Saca de contexto inmediatamente otras formas de vivir y existir dentro de las identidades y orientaciones sexuales. Estos estereotipos, digamos, inciden en las relaciones sociales, en las relaciones humanas como una especie de condicionamiento, ¿sí? ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, se espera de que los hombres no expresemos nuestras emociones, ¿cierto? Va a ser muy difícil, por ejemplo, mediar conflictos a nivel de pareja, de familia, inclusive en el trabajo. Entonces eso va a atravesar como toda nuestra identidad, la forma en la que construimos quiénes somos. Pero eso pasa, por ejemplo, con las mujeres en la ciencia, cuando se les dice que no son aptas para habitar espacios científicos, entonces por ende escogen otras carreras diferentes. Las violencias basadas en género son parte o se desprenden de esas desigualdades de género. Un poco la idea de la jerarquía entre hombres y mujeres hace parte de esa base que construye esos estereotipos. Y si todos respondemos a ellos, pues esa jerarquía se va a sostener, se va a mantener en el tiempo. Son construidas y por lo tanto pueden ser dinámicas, pueden ser cambiantes. En la medida en que la sociedad en general, ¿cierto?, entienda por qué tenemos que hablar de esto y por qué tenemos que generar ciertos cambios, pues los cambios van a ser obviamente más evidentes. Yo siento que los estereotipos de género deberían repensarse, porque solamente esto no afecta a las personas diversas o LGTBIQ+. Esto afecta también a hombres y mujeres que no viven la diversidad, pero de alguna forma como que hay que pensarnos si estos estereotipos de género nos sostienen o realmente nos están como colocando en desventaja. Para la psicóloga Beatriz Concha existen señales de alerta que indican que una relación de pareja puede volverse violenta. Quédate después de la pausa y descubre cuáles son esas banderas rojas en el videocast de Vos Sabés. Una cordial bienvenida, estamos en el videocast de Vos Sabés. Hoy vamos a hablar sobre las violencias basadas en género, cómo prevenirlas y sobre todo sobre las señales de alerta. Y para ello hemos invitado a la profesora Beatriz Concha García. Ella es fonoaudióloga y psicóloga egresada de la Universidad del Valle, máster en psicoanálisis infantil en la Universidad de la Ciudad de México, también es máster en detección de mentiras y comportamiento criminal de la Universidad del Mundo de las Ciencias en Estados Unidos y además es doctora en psicoanálisis. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Vos Sabés. Un gusto en poderlos acompañar el día de hoy. Bueno, para podernos como poner a tono y saber en qué contexto estamos hablando, ¿qué queremos decir cuando hablamos de violencias basadas en género? Principalmente y rapidito para definirlo, es una violencia ejercida de manera primordial desde mi relación con ese otro, con el otro, sea del mismo sexo o sea del sexo contrario. ¿A qué me refiero? Porque no solamente vamos a hablar de que violencia de género es ejercida contra la mujer, ¿sí?, sino que también puede ser ejercida contra el hombre o también
En estos momentos nos estamos encontrando que hay relaciones de pareja homoparentales y aquí, así seamos del mismo género, puedo ejercer una violencia contra ese otro, ¿sí? No estamos, violencia ¿qué es? Es que hago actos destructivos, dañinos, sádicos, perversos, donde efectivamente lo que estoy buscando es perjudicar y dañar el bienestar psíquico, físico y emocional de esta otra persona. Y hay algo cultural, por lo menos en nuestro contexto, que pesa mucho y uno lo escucha, este adagio popular que dice, bueno, porque te quiero, te aporreo. Y esta manera, no, lo que pasa es que él es así, realmente no me quiso hacer daño, y en muchas relaciones de pareja se ve un poco que se empieza como a excusar a ese otro que ya está dando señales de alerta. Completamente. Porque te quiero, te aporreo es porque entre más te quiero, más eres mi propiedad. Cuando yo empiezo a tener esta necesidad de que el otro es mío, sí, esa es una señal de alerta impresionante. ¿Para dónde vas? ¿Por qué no me dijiste que ibas a estar allá? Si es como reclamo o otra cosa diferente que te puedan decir, ay, es que estaba preocupado, me avisas es, ¿a qué hora llegas? No me digas en dónde, pero ¿a qué hora llegas para yo más o menos saber y estar tranquila de que ese es el postergado? El decir, te aporreo, es porque eres todo mío. Y si no estás para mí, no vas a estar para nadie. Y si tú piensas por ti mismo, no te lo voy a valer. Tú tienes que pensar solo por mí y para mí. Allí, cuando ya esto empieza a suceder, hay un amor, hay odio y ambivalencia. Las relaciones que son, fungimos dentro del amor y el odio, ¿no? Muchas veces, ay, lo amo, y uy, me cae gordo. Pero hay formas de reparar para reconstruir. Él se puede equivocar y estamos para reparar y reconstruir, pero cuando yo me quedo en el dolor, cuando yo me quedo en la rabia porque tú te equivocaste y no hiciste lo que yo esperaba o sentía y te reclamo, te reprocho, te hago caer, todo el tiempo te estoy diciendo la punzadita que duele, o sea, no puedo salirme de ahí, no hay una manera de reparar, pilas. Pilas porque este otro no está moviendo su mente de manera diferente donde yo te pueda acoger, donde yo pueda aceptar tu error como parte de, sí, no lavó los platos, se puso, qué sé yo, cosas que a uno le molestan de pareja. Pero digamos que en la etapa de la adolescencia, en que los jóvenes y las jóvenes pues empiezan sus primeros vínculos, allí digamos que de alguna manera se va abriendo el camino para lo que van a ser sus relaciones de pareja ya en la adultez. ¿Cómo se da eso? Todas las relaciones con los adolescentes que yo me encuentro actualmente son totales, desbordadas, es que lo quiero con todo, es que me está llamando porque no me respondió, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué me dejan visto? Y yo creo que esa es una de las cosas importantes de tocar cómo el amor se está manejando actualmente teniendo en cuenta la tecnología. ¿Sí? Las redes sociales, el WhatsApp, la inmediatez de que me mando un mensaje y ya me tiene que responder, ¿sí? Porque si está un clic, ¿qué pasa? Que me puede responder en cualquier momento y en cualquier espacio. Antes, ¿qué no sucedía, Fulvia? Antes nosotros esperábamos, hacíamos nuestra vida y cuando nos encontrábamos con ese otro le contábamos de nuestra vida y de la suya, qué pasó, me caí, yo no sé qué, me encontré, no me encontré. O sea, había un tránsito mental donde yo podía organizar, enojarme, reparar y volver para ver en qué estás tú. Sin duda las relaciones mediadas por las tecnologías pues las han transformado y bueno, como tú misma nos lo estás diciendo, pues no siempre es tan positivo. Pero hay algo antes de eso que me gustaría que tú te refirieras y es casi que a la normalización de la violencia. Sí. Casi que se vuelve como paisaje. Y entonces vemos que muchas mujeres no atienden las señales de alerta. Entonces, detengámonos un poquito con esas señales de alerta que las personas en una relación de pareja deben tener en cuenta. Tú en otros espacios estabas diciendo, vete a la primera. ¿A la primera qué? Vete a la primera cuando te aplique la ley de hielo. No te hablo, me hiciste algo y no te vuelvo a hablar. Y pasan días, horas, semanas, días, me he encontrado, lleva 2 semanas sin hablarme y me está castigando con eso y yo no sé qué está pensando, pero sigo ahí esperando a ver cuándo me va a hablar. O sea, si uno ama y si uno quiere a alguien, ¿yo por qué le voy a causar el dolor de que no tenga mi presencia?
¿Por qué quiero dejarlo en malestar? Listo, entonces cuando te aplique la Sí, ley la del ley del hielo. hielo te trata como un mentiroso, tu palabra la ponen todo en tela de juicio, cualquier situación que ve, la ensancha pues de una manera que uno dice, pero si eso no fue así, o sea, están más activos en ellos, sus suposiciones y pensamientos erráticos que efectivamente la realidad. O sea, no se está viendo la realidad. Te compara y te mantiene en continua señalamiento en función de tus comportamientos con otros. Ah, es que estás haciendo lo mismo que Pepita. Ah, es que si viste que ellos terminaron. ¿Y sabes por qué? Porque ella le fue infiel. Entonces, mira, tú también estás haciendo lo mismo. O sea, hay una comparación donde no ve mis actos reales, sino que está poniéndome en tela de juicio de las vivencias pasadas que pudo haber tenido o ella con otras relaciones o de otras personas que vieron que cometieron un error y te vengo y te lo señalo. Hay una devaluación física, emocional, psicológica, decir lo que tú eres. No es eso que tú estás diciéndome, no se sabe. Pone en tela de juicio cada palabra. ¿Y qué es lo que me encuentro con una persona que ha sido violentada? Ay, ¿sí lo estoy haciendo bien? ¿O esto que estoy pensando sí está bien? Todo el tiempo ya hay tanta desvalorización que no creo ni siquiera, ni en mi palabra ni en mi pensamiento, porque el otro ha devaluado todo el tiempo. Para cerrar, las banderas rojas son muchas otras. Estas que dijimos fueron muy corticas, pero si tú sientes que hay un malestar en ti mismo, que en esta relación no se da, por favor, mira, empieza a revisar qué pasa. Así es. Nosotras los invitamos a continuar en el siguiente segmento de Vos Sabés, después del siguiente mensaje. ¿Es posible educar las emociones? Hablamos con la profesora del Departamento de Estudios Psicosociales, Diana Riaño. ¿Cuál es la mejor manera de responder frente a las emociones que experimentamos a diario? ¿Cómo podemos aprender a manejarlas? ¿Dónde aprendemos educación emocional cuando no existen espacios formales en los cuales se enseñe? Normalmente son los psicólogos quienes nos acompañan y orientan en estas búsquedas. Sin embargo, en la cotidianidad también podemos poner en práctica un manejo más consciente de nuestras emociones. El proceso más básico implica, primero, que discriminemos nuestra propia conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que identifiquemos qué es lo que nos está viniendo, qué estoy sintiendo en este momento y que le podamos nombrar como nosotros lo estamos sintiendo. Cuando tenemos una pelea, cuando tenemos un conflicto, cuando nos sentimos muy tristes, o sea, en esos momentos en los que la emoción viene a nosotros de una forma muy intensa, sobre todo, es donde más tenemos la oportunidad de poder entrenarnos de cuál será la mejor manera que yo puedo responderle a esa emoción. Entonces sí que hay espacios educativos, hay talleres en las empresas, pero también es una responsabilidad de cada uno de nosotros buscar estos espacios donde nos podamos empezar a formar y manejar nuestra educación emocional. La educación emocional parte de la premisa de que los seres humanos tenemos las habilidades de aprender y cambiar. Transformarnos es parte de nuestra humanidad. Entonces si yo en algún momento digo, no, es que yo soy muy de mal genio, pues es como si yo lanzara una sentencia sobre mí, como si yo no tuviera la capacidad de cambiar. Pero resulta que yo sí puedo empezar a decidir, a elegir cómo quiero ser. Porque la forma en la que yo le respondo a la emoción, la forma en la que yo permito que la emoción transite por mí, debe ser coherente con la forma en la que yo quiero ser, con la forma en la que yo me proyecto, con la forma en la que yo anhelo ser en este mundo. Pero más allá de la responsabilidad individual, nuestra sociedad enfrenta un gran reto frente a la educación emocional: promover espacios formales e informales donde aprendamos a manejar nuestras emociones. Sabemos que hay una educación emocional que puede favorecer muchos procesos del ser humano, pero que puede favorecer muchas interacciones sociales, por tanto mejorar la sociedad, pues tenemos el reto de cómo podemos amplificar todo para que toda la comunidad pueda favorecerse de esta educación emocional. Entonces, pues invitémonos a todos mutuamente, porque yo también puedo invitar a otra gente a que se encapriche, a que se goce, a que se disfrute. Todas estas acciones de reconocerse, conocerse y elegir la mejor manera que pueda hacer consigo mismo
pero también cómo quiero ser con los demás y de esta manera poner nuestro granito de arena a mejorar la sociedad. Con el cuidado de nuestras emociones, no solo velamos por nuestra salud mental, también tendemos y protegemos los lazos sociales. Los profesores Javier Fallat y Pedro Medellín conversaron sobre los desafíos que enfrentan las universidades en un contexto donde los jóvenes quieren aprender pero no estudiar. El acceso, permanencia, equidad, financiamiento, calidad académica, diversificación de la oferta educativa y transformación digital fueron algunos de los temas abordados en un conversatorio sobre los retos en la educación superior que se llevó a cabo recientemente en Univalle. Hay el interés de poder posicionar el debate sobre cuál es la situación en este momento de la educación superior y cuál es la perspectiva. Hay un tema particular que es el hecho del aumento en términos de la baja inscripción y la baja matrícula y la tendencia de los jóvenes a poco interés o disminuir el deseo con respecto al ingreso a la educación superior, que tiene que ver pues con los tiempos de duración de una carrera, pero también con nuevas ofertas laborales y nuevas posibilidades laborales que no implican precisamente el tema de profesión y de título universitario. El panorama educativo está experimentando una transformación profunda impulsada por los avances tecnológicos, las innovaciones pedagógicas y los cambios en las expectativas de los estudiantes. Estos factores están redefiniendo la manera en que se accede al conocimiento. Los jóvenes ahora no quieren estudiar, quieren aprender, que es distinto. Y en ese sentido, los profesores estaban formados para enseñarle a la gente que se siente estudie y aprenda. No, ellos ya no quieren estudiar, quieren aprender. Entonces eso nos toca cambiar la pedagogía, nos toca cambiar las formas. ¿Por qué? Porque hoy tú con inteligencia artificial tienes acceso a una información que antes no tenías. Hoy uno con la tecnología de la información tiene el acceso a información que antes no tenía. El acceso a los mapas, a la tecnología, etc. Incluso tiene acceso a la posibilidad de tener hologramas, ¿no? en su propio espacio. Entonces, son campos que obligan a que los profesores tengamos que acomodarnos a las nuevas exigencias y las universidades acomodarse a las nuevas exigencias. El futuro de las universidades no es tener estas aulas, ni los pupitres, ni nada. El futuro de las universidades es un gran lugar de investigación y de especialización del conocimiento. Estos encuentros de diálogo permiten reflexionar sobre cuáles son las alternativas para que la educación superior se adapte a las demandas de un mundo en constante cambio. El sociólogo Alberto Valencia nos lleva a comprender la importancia histórica del juicio político del general Rojas Pinilla en su libro La invención de la desmemoria. ¿Sabías que la primera vez que se abrió un debate sobre las responsabilidades de las élites políticas en la violencia de los años 50 fue durante el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla? El sociólogo Alberto Valencia presenta la importancia histórica de este hecho en la invención de la desmemoria. La figura de Rojas Pinilla fue utilizada como una forma de tender una especie de velo con respecto a lo que habían sido los crímenes de la violencia de los años 1950. Es decir, achacarle a la supuesta dictadura de Rojas Pinilla la responsabilidad de lo ocurrido en lugar de achacárselo a los verdaderos protagonistas, que eran las élites liberales y conservadoras. La idea del libro es un poco que se pueda revivir la manera como se argumentaba, cómo se pensaba, cómo se definían los personajes políticos de la época, cómo se daba cuenta de los acontecimientos y demás. El mandato de Rojas Pinilla significó una pausa en el periodo de la violencia. El general llegó al poder en junio de 1953, apoyado por las élites liberales y conservadoras, pero cuando intentó emanciparse de estas, se vio obligado a renunciar y autoexiliarse. Un año más tarde, el general regresó a Colombia, pero fue llevado a juicio por sus enemigos políticos. Pero la cosa se prolongó y el juicio se le salió de las manos a los protagonistas, a los promotores del juicio, se convirtió en un enjuiciamiento de los últimos 12 años de la historia de Colombia, e igualmente en un espacio de responsabilidades mutuas entre conservadores y liberales sobre los crímenes de la violencia de los años 1950. A pesar de estar centrado en el juicio a Rojas Pinilla, la invención de la desmemoria analiza este capítulo de la historia del país más allá de la figura del general. Mi interés no era tanto por el estudio de Rojas Pinilla como por el estudio
de la manera como se solucionó, entre comillas, la violencia de los años 1950. Y el juicio de Rojas Pinilla fue un eslabón muy importante entre la violencia y el Frente Nacional, porque se convirtió en un espacio de recriminaciones y en una transgresión muy importante al pacto del Frente Nacional, que era un pacto de impunidad, de perdón olvido, de amnistía implícita frente a lo que había ocurrido. Que hubo dos espacios en los que se transgredió el Frente Nacional. Esto y la publicación del libro en 1962 de el libro La violencia en Colombia. Alberto Valencia reflexiona sobre las consecuencias del silencio y la impunidad frente a la violencia. Porque cuando hay un conflicto de esa magnitud, hay que hacer por lo menos tres cosas. 1, indemnizar los daños y las víctimas. 2, definir responsabilidades. Y 3, elaborar el significado de lo sucedido. Llegamos al final de Vos Sabés, una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Recuerden seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.